Hola, paz y bendiciones. Contento de estar con ustedes. Espero que me hayas visto en la primera parte de esto que estamos tratando de explicar, que es la Biblia desde una perspectiva bíblica. Claro, cuando explicamos la Biblia desde una perspectiva judía, no leemos nada de lo que son los evangelios. Cuando leemos la Biblia de una perspectiva cristiana, la leemos y preguntamos, acá hay una página que dice Nuevo Testamento. ¿Quién la escribió esta página? Alguien la puso acá, yo no sé, acá se ve un poquito más grande en esta Biblia, pero tú sabes, hay una página que se llama acá Nuevo Testamento. Alguien la escribió, la metió ahí en el medio, entre Malaquías y Mateo. Y yo no sé quién fue, no creo que nadie sepa, el Concilio de Nicea, año 325, no sé quién. Pero no solamente eso, decíamos el programa pasado, sino que se dividió. Esto es una edición, alguien la editó, lo dividió en dos. Y después alguien agarró a los profetas y los metió a todos juntos. ¿Sabes que en la Biblia hebrea el orden de los profetas es diferente? Claro que es diferente. No tiene ningún sentido agarrar a todos los profetas y ponerlos ahí de acuerdo a cuántas páginas escribió cada uno. Isaías escribió mucho, Jeremías un poquito menos, Ezequiel un poco menos, Daniel un poco menos, Amós y todos los profetas ahí. No, los profetas tienen que estar en el momento en el cual aparecieron, si no, nunca los vas a entender. Mateo capítulo 1. Mateo empieza esta primera página con las genealogías de Jesús, de Abraham hasta Jesús. Y después Mateo 1, versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Mateo dice esto que es tremendo, que es la base de lo que estamos hablando en estos días. Mateo dice, de manera tal que desde Abraham hasta David habían 14 generaciones. Desde David, así como lo tenemos graficado acá, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, grupo 1. Desde David hasta Babilonia, yo le puse Daniel, yo le puse Daniel porque Daniel es un chico de 15 años que es llevado a Babilonia. La cautividad en Babilonia empezó con Daniel. Desde David hasta Daniel, 14 generaciones, grupo número 2. Y desde Daniel hasta Jesús, 14 generaciones. Fíjate lo que hace Mateo. Esta es la manera bíblica, según yo entiendo. Puedes escribirme, te vamos a mandar los programas estos por Facebook, míralos, piénsalos, puedes escribirme. Pero mira lo que está haciendo, no lo hago yo, lo hace Mateo. Mateo agarra toda la Biblia, desde Abraham hasta Jesús. Toda la Biblia, lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Y Mateo lo divide en tres grupos de 14 generaciones. Mateo ve toda la Biblia dividida en tres grupos. Esta es la manera bíblica. Me rehúso a mirar la Biblia como Antiguo Testamento, porque Dios nunca cambió el Testamento. Nuevo Testamento. La expresión viene en la última cena. Jesús toma la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto. Y algunos traducen, creo que Reina Valera, King James antiguo en inglés, dice, esta es la copa del Nuevo Testamento. No, ¿sabes qué es un Nuevo Testamento? Si tu papá escribe un Nuevo Testamento es porque te desheredó, es porque te sacó de la herencia, es porque no eres más hijo, sino bastardo. Esa es la realidad. Y esta página que dice el Nuevo Testamento, para mí como judío es bien insultante. Lo que muestra esta página es que los cristianos decían, el Señor desheredó a Israel. El Señor no considera que Israel sea más hijo de Él. Y hoy en día, después de 2000 años, de vuelta la tierra prometida es el Estado de Israel. Y de vuelta estamos ahí y de vuelta hablamos hebreo. El Señor no nos desheredó nada. Pero esta página muestra la doctrina cristiana de la eterna condenación de Israel. Que Israel fue rechazado por Dios y ahora es la iglesia, el Hijo de Dios. No es nada eso. No habría Estado de Israel hoy en día. No, alguien la escribió. Primero de todo, esa página no es inspirada por el Espíritu Santo y está en tu Biblia y está en mi Biblia. No podemos quitarle la escritura ni podemos agregarle. Hay un versículo ahí que dice que el que le será quitado, si quita la escritura le quitarán bendiciones y el que le agregarán maldiciones. Esa página es bien apócrifa y está allí. Mateo ve la Biblia muy diferente. El grupo de Abraham, hablamos la vez pasada, la formación de Israel.
las generaciones de Abraham, la formación de Israel. Está Moisés, está Josué. ¿Cómo vas a entender a Moisés y a Josué separados de las generaciones de Abraham? Están inmersos. Pero de repente viene David. Acá tenemos a David. Vamos un poquito para acá. Con David, acá está David. 1000 años desde Abraham. Y con David todo cambia. De repente decíamos, ya no es más la formación de Israel, ahora es Jerusalén y es el templo de Israel. David hizo un templo. David le dijo, yo le haré una casa al Señor. Y el Señor le dijo, no me harás tú una casa a mí, yo te haré una casa a ti. Cuando David habló de hacer una casa, habló de hacer un edificio. Cuando el Señor dijo, yo le haré una casa a David, habló de una dinastía. La familia de David, de la familia de David iba a venir Jesús. Y no lo recibimos y ascendió, pero vuelve para reinar en Jerusalén. Todavía no terminó la historia. ¿Sabes que Salomón muere? Y el día que muere Salomón hay una revolución en Israel. Esto se llama, todo esto, si lo quieres estudiar en el seminario, periodo del primer templo. Tomamos un curso en Israel fabuloso, Tkufat Beit Hamikdash, Arishon, periodo Tkufat Beit Hamikdash, la casa de adoración, se llama el templo, Beit Hamikdash, primero, Arishon. Y sabes que lo que muchos no saben es que después, está en la Biblia, por supuesto, después de la muerte de Salomón hay una revolución. ¿Sabes por qué? Porque Salomón había llenado de oro a Israel. La bendición de Dios, la ostentación de Salomón. Al principio sí, pero después nos damos cuenta que el norte del país estaba lleno de impuestos, cargado. Y que cuando muere Salomón, la gente del norte dicen, bájenos los impuestos. A Roboam, al nieto de David. Y le dice, váyanse de acá, hay una revolución. ¿Y sabes qué ocurre? Es muy triste esto, pero esto es periodo del primer templo y está en la Biblia y tienes que conocerlo. Ahora, si ves Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no conoces nada de esto. Mira, se separa el norte, 10 tribus del norte se separan de Jerusalén y forman el reino del norte, el reino de Israel, y abajo se va a llamar Judá. Pero hay un problema en el norte, y es que Jerusalén está en el sur. Y es que había que ir al templo de Jerusalén al sur. Entonces en el norte, ¿sabes qué hacen? Hacen 2 becerros de oro. Y ponen un becerro ahí bien arriba en Dan y otro ahí también arriba, pero el sur del norte, ahí en Betel. Y dice, gente del norte, las 10 tribus de Israel, vayan al becerro que les quede más cerca. ¿Sabes qué es esto? Es el principio del final. ¿Cómo puede ser que aquí tenían un templo de David, se separaron y ahora ponen becerros de oro? ¿Sabes qué va a hacer el Señor en el norte, en la Galilea, las tribus del norte? El Señor va a levantar allí al profeta Elías y Eliseo después. ¿Sabes quién es Elías? Los hermanos conocen a Elías que hizo bajar fuego del cielo, pero no saben quién es porque estudian Antiguo y Nuevo Testamento. Y nunca lo van a entender así. Elías nunca está en Jerusalén, Elías está en el norte. La función de Elías es limpiar toda la idolatría del reino del norte que empezó con los becerros. Hay una reina en el norte satánica, Jezabel. Elías hace bajar fuego del cielo, trae juicio. Pero Elías se deprime porque la gente dice, gloria a Dios, aleluya. Se impresionan por los milagros de Elías, pero nadie quema, nadie rompe los becerros de oro. Y Elías hace un milagros tremendos, profeta poderoso del Señor. Después viene Eliseo, hace el doble de milagros. Milagros poderosos. Dice Elías, yo quisiera tener ese poder. Si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo. Y cae fuego del cielo y quema a todos los soldados. Che, tremendo. Yo quiero ese poder. Sí, pero Elías tenía tremendo poder, pero la gente no rompía el becerro de oro. Hay veces que uno va a campañas y va a lugares y hay tremendos milagros, pero la gente sigue con su idolatría. Y Elías pensó, ¿qué soy yo? Un entertainer. Soy un payaso, un entretenedor. ¿Qué hago? Fuegos artificiales. Y abandonó el ministerio Elías. Y viene Eliseo y quieren limpiar el norte. ¿Sabes quién es el último que va a aparecer en el norte acá? Al final, el profeta Jeremías. Acá, el profeta Jeremías va a aparecer aquí, perdón, en Jerusalén. El norte va a ser destruido por los asirios. Al final va a venir de Nínive, va a venir de los asirios, va a venir ahí, van a destruir el norte.
Siglos después Jesús se va a sentar en el norte, pero no van a poder limpiar el norte. Una cosa es entretener a la gente y otra cosa es buscar adoradores. Una cosa es ir a una campaña de milagros y ver tremendas señales y otra cosa es convertirse en un adorador. Elías no quería entretener a la gente con milagros. Elías quería que el corazón de la gente del norte fuera cambiado, que el pueblo que entró juntos con Josué, que conquistamos todos, vuelva a ser un solo pueblo, y no lo pudo conseguir. Algún día vamos a estudiar de Elías con Jesús en el monte de la transfiguración, porque Elías le debe haber dicho, no pude limpiar el norte, no pude limpiar el norte. Moisés seguramente le habrá dicho a Jesús, no pude meterlos en la tierra prometida. Y Elías, no pude limpiar el norte, pero es la historia del reino del norte, del reino del sur, en el periodo del primer templo. Son las generaciones de David. En Jerusalén también va a haber idolatría, menos. Y al final aquí va a aparecer un profeta que se llama Jeremías. Y Jeremías va a decir, limpien el templo de Jerusalén de ídolos. La gente del norte se ha ido a Jerusalén. Limpien el templo de ídolos, si no Jerusalén va a ser destruida. Así predica Jeremías. Profeta falso, profeta falso. Jerusalén nunca será destruida. Acá aparece Jeremías al final. Profeta falso, nunca será destruida Jerusalén porque hay un pacto entre Dios y David. Jerusalén es la capital de Israel. Sí, hay un pacto. Hoy en día estamos todavía hablando de ese pacto. Hoy en día, hace unos meses, el presidente Donald Trump habla de la embajada en Jerusalén. Seguimos con el mismo tema. Jeremías dice, sí, hay un pacto con David, Jerusalén para Israel, pero si pecan será destruida. Profeta falso. Nunca le creímos. Al final vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia, lo que hoy en día es Irak. Vino al final Nabucodonosor y destruyó a Jerusalén. Se llevaron cautivos a unos muchachos. A Daniel era un chico. Daniel tenía 14 años, 15 años tal vez. Y es llevado a Babilonia cautivo. Jerusalén es destruida y Daniel va a vivir el resto de su vida en Babilonia. El templo fue destruido. Jerusalén fue destruida. Los judíos pensamos, es el fin del mundo. ¿Cómo puede ser que la casa de Dios en la tierra sea destruida? Tal vez hemos pecado ya demasiado y el Señor se cortó de nosotros. Pero Daniel en Babilonia, a lo lejos, en un país extranjero, era como un dreamer, era como un soñador, estaba allí, fue llevado cautivo. Y el rey de Babilonia acá, Daniel capítulo 2, tiene un sueño. Dice, díganme el sueño y la interpretación. Y el rey dice, me olvidé el sueño. Y Daniel le dice al rey, rey, tiene 16 años, pero había nacido en Jerusalén, Daniel. Lo había visto a Jeremías, al profeta loco, al profeta falso, pero Daniel se daba cuenta que había algo. Y Daniel está acá y le dice, rey de Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de Irak, hoy en día como Saddam Hussein, deme tiempo, déjeme que me meto con el Señor a solas, en mi habitación, en mi casa, y yo le digo a usted el sueño. Y el rey le da un tiempo. Y Daniel en mitad de la noche de rodillas. Un chico de 16 años, pero sabía cómo hacer para tener entrada en la presencia del Señor. Y toda la noche de rodillas orando, y el Señor le muestra como en una visión, una película, yo no sé, le muestra una estatua. Y la cabeza tiene 4 elementos, la cabeza de oro y el pecho de plata y los muslos de bronce y los pies de hierro y barro cocido. Y Daniel agarra y se mete en la presencia del rey. Yo no sé si eran las 4 de la mañana, 5 de la mañana o esperó el otro día y dice, oh rey, este era tu sueño. Rey, estabas tú en tu cama y te vinieron pensamientos por el futuro, por lo que iba a venir. Y el Señor te ha mostrado una estatua y el rey se queda con la boca abierta así. Pero esta es la interpretación. No es una estatua con 4 elementos. Sobre la tierra el Señor te ha mostrado que vendrán 4 reinos poderosos, uno después del otro. El Señor te ha mostrado los reinos por venir. Y Daniel se convierte en un consejero político ahora, a los 16 años. Daniel les dice, aquí, tú eres aquella cabeza de oro, el rey de Babilonia, pero después vendrá otro reino como de plata y después vino Persia.
Persia, ¿sabes qué es? Babilonia es Irak, pero Persia es Irán. Estos son los países que están apareciendo en nuestros días. Dice Daniel, esto va a pasar antes de la venida de Jesús y esto está pasando ahora ante la venida de Jesús también. Babilonia vendrá primero y después el reino de Persia. Irán es esto hoy en día. Le cambiaron el nombre de Persia a Irán, porque dicen que no son árabes, dicen que son arios, como los alemanes. Entonces le pusieron Irán. Pero es Persia, es el mismo lugar. Antes se llamaba Persia, ahora se llama Irán. Y es el país que quiere formar la bomba atómica para destruir Israel. Y dice Daniel, vendrá el reino, usted es el reino de Babilonia, y después vendrá un reino de plata, será el reino de Persia, Medo-Persia, y después vendrá un tercer reino, el reino de Grecia. Grecia es Europa. Después vendrá un reino de Grecia. Y sabes que en Persia tenemos a la reina Esther en el Antiguo Testamento. Tenemos en Grecia acá a Esdras, a Nehemías. Pero en Grecia ya no hay nadie. En Grecia ya no tenemos escritos, pero es el periodo del segundo templo. Todo esto se llama como periodo del segundo templo. El reino de Grecia es bien importante. ¿Sabes qué pasó? Si te fijas en un mapa, primero fuimos llevados a Babilonia y a Persia. Y después del otro lado, del oeste, viene Grecia y el cuarto reino va a ser Roma. Viene ahora desde Europa, viene el ataque. Israel va a ser atacada, el Medio Oriente va a ser conquistada por todos estos cuatro reinos. Y en el tiempo del cuarto reino, en el tiempo de Roma, el Señor, el Dios de los cielos, va a establecer su reino aquí en la tierra, dice Daniel. Un reino que nunca pasará. En el tiempo de Roma fue cuando la iglesia nació. El Señor Jesús vino a la tierra en el tiempo aquí de Roma. En el tiempo de Roma es cuando Jesús vino a la tierra, cuando la iglesia, un reino que desmenuzará a todos los demás reinos de la tierra, al cual nunca pasará la iglesia del Señor. Y Daniel explica estas 14 generaciones. Fíjate lo que está haciendo aquí Mateo. Hay mucho más. Y vamos a tener que ver mucho más, pero Mateo capítulo 1, versículo 17, no hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todos los pastores predican los domingos y predican, dicen, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, por esa página. No, es las generaciones de Abraham o la formación de Israel, las generaciones de David o periodo del primer templo, las generaciones de Daniel o periodo del segundo templo. Es el segundo templo, va a ser destruido por Roma en el año 70. Todas las cartas del apóstol Pablo son del 60, son del periodo del segundo templo. Las cartas de Pablo de la época romana. ¿Por qué está escrito el Nuevo Testamento en griego? Porque estábamos bajo ocupación griega y bajo ocupación romana. Tienes que entender un poco los tiempos del Señor. ¿Dónde está el profeta Elías? Está acá, limpiando el reino del norte. Si no lo entiendes a Elías, no puedes comprender nada de esto. ¿Dónde está el profeta Ageo? Ageo es uno de los profetas posexílicos que vuelven del exilio de Babilonia. Está aquí. Cada uno de los personajes. ¿Sabes una cosa? Te voy a explicar esto. Se nos va el tiempo, pero quiero que lo pienses. Tú sabes que cuando fuimos llevados a Babilonia, claro, la formación de Israel es muy hermosa. Es con Moisés, un hombre solo, con una vara, destituye al imperio egipcio. Un hombre solo con las 10 plagas. Egipto termina en las aguas del Mar Rojo ahogados. Nos gusta. La época de Daniel es diferente. La época de Daniel, él no tiene el poder. El que tiene el poder es el rey de Babilonia, el rey de Persia, el de Grecia, el de Roma. Pero ahora aprendemos por nuestra hermosura, en nuestra relación con el Señor, aprendemos a afectar, aprendemos a influenciar a los reinos. Esto es más como el Evangelio. No tenemos el poder que tenía Moisés. Daniel no tiene ese poder, pero Daniel tiene una relación con el Señor. Y por esa relación con el Señor va a influenciar tremendamente a los reyes de Babilonia, de Persia, de Grecia y de Roma, que es la época de Jesús. Tenemos que pagar impuestos a Roma. Los soldados son de Roma. Sí, pero vienen a Jesús a pedirle oración, porque en Israel hay un Dios de verdad. Es diferente.
Tenemos que entender los tres momentos. ¿Y sabes qué más? Este momento aquí, cuando el templo de David es destruido y somos llevados cautivos a Babilonia. Yo espero que me puedas seguir. Es toda la Biblia. Cuando somos llevados cautivos aquí a Babilonia, sabes que en Babilonia es la primera vez que los judíos estamos allí como Daniel. Ezequiel va a ir a Babilonia después. La próxima generación van a nacer en Babilonia, allí Esdras y Nehemías. Va a haber toda una comunidad judía allá, pero crecimos en medio de inconversos. Y empezamos a entender y ver cosas que nunca antes habíamos visto. Babilonia nos enseñó mucho, nos enseñó acerca de lo que es el pecado, la idolatría. Vivíamos en medio de inconversos. ¿Sabes que aquí, en la época antes, en la época de Abraham y en la época de David, había un templo en Jerusalén, ¿sí? Pero no había sinagogas. ¿Cuándo nace la sinagoga? Y la sinagoga es la madre de la iglesia local. Después Pablo va a plantar sinagogas o plantar iglesias. La sinagoga, la iglesia local, nace aquí en la casa de Daniel, en Babilonia. David no iba a la sinagoga. David iba al templo, quería construir el templo. Había una carpa con el tabernáculo, pero la sinagoga local en cada pueblo, como la iglesia local, ¿dónde nace? Daniel, cuando está en Babilonia, para orar, tiene que meterse en su casa, porque está rodeado de inconversos. Y en la casa de Daniel, con la ventana abierta, mirando hacia Jerusalén, aquí nace la sinagoga. Los judíos empezamos a reunirnos en casas para santificarnos, para separarnos de los inconversos. Nos reuníamos en casas allí para orar, para buscar al Señor, y ahí nace la sinagoga. Cuando volvimos, cuando llegamos a la vida de Jesús aquí, ya vemos que Jesús iba a la sinagoga de Capernaum, cuando rompen el techo de una sinagoga para bajarlo al paralítico. Hay muchas sinagogas. Nace en Babilonia. Es lo primero que traemos de Babilonia, la sinagoga, que es la madre de la iglesia local. ¿Sabes qué más? Aquí tenemos un problema tremendo todo el tiempo con los baales, con la idolatría. Aquí tenemos problemas con la idolatría, con los dioses de Egipto, en la época de los jueces. Toda esta época hay una idolatría. Israel no puede romper la idolatría. Elías, Eliseo, acá que veníamos explicando, ¿cómo nos curamos de la idolatría? Hoy en día un judío nunca se va a arrodillar ante una estatua. Nunca. ¿Cómo fue la cura? Fue Babilonia. En Babilonia vimos tanta suciedad espiritual que nunca más quisimos eso. Y acá, incluso con Jesús, lo quisieron apedrear porque siendo hombre decía que era en forma de Dios. El judío se curó de la esclavitud, de la idolatría en Babilonia. ¿Y sabe qué es lo tercero y lo último que vamos a ver hoy? Mira, en el jardín del Edén estaba allí la serpiente antigua, que es Satanás, pero sabemos que es Satanás por el libro de Apocalipsis. ¿Cómo puede ser que acá Moisés, contra las huestes de Egipto, nunca Moisés echa fuera a Satanás? La existencia de Satanás era algo que no lo conocíamos, no lo comprendíamos. Acá, en Egipto, las 10 plagas, las ranas, el agua convirtiéndose en sangre. Obviamente Satanás estaba allí, pero Moisés nunca dice, vete Satán de aquí. Josué con la conquista, los pueblos paganos que había que destruir, nunca menciona a Satanás. Elías, tremendamente espiritual, nunca menciona a Satanás. ¿Sabes cuándo comprendimos algo de Satanás? En Babilonia. Daniel comprendió que sus oraciones eran estorbadas. Y al regreso, la próxima generación es Esdras, Nehemías. En la Biblia judía viene el libro de Jeremías, el libro de Daniel y después el libro de Esdras y Nehemías. Y Nehemías empieza a hablar de Satanás en el libro de las crónicas. Esdras escribe acá las crónicas. Y el libro de Job seguramente fue escrito acá. Una historia antigua, pero que fue escrita acá, porque empezamos a entender el mundo espiritual. Si ves Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no entiendes nada de esto. Si ves 3 grupos diferentes, vas a comprender cómo la Biblia se fue desarrollando y vas a ver que Jesús, el Hijo de Dios, llegó al final
de este tercer grupo a la tierra. La próxima seguimos. Shalom, Ubraja, paz y bendiciones.